Para hablar respecto a estos lineamientos, qué se ha hecho mal y qué se tiene que hacer, vamos a conversar con Milton von Gessen. Él es economista, él ha sido también ministro de Estado en la cartera de Vivienda y Agricultura. Señor Milton von Gessen, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En un primer momento, a ver, para que el público intente entender mejor, en todo caso, entender mejor toda esta cuestión de la recesión. ¿Cómo es que el Perú ha caído en recesión cuando el mundo nos miraba como, como una maravilla? Porque pese a las crisis, el Perú seguía creciendo, pese a las inflaciones en otros países, el Perú seguía creciendo. Pero ahora ya estamos de caída y hemos ingresado a este umbral de la recesión. ¿Qué ocurrió según su análisis, señor Milton von Gessen? Bueno, en realidad han pasado varias cosas. Una primera, que ha habido una profunda inestabilidad política. Desde el 2016 en adelante, en el Perú hemos tenido 6 presidentes. 6 presidentes es una cosa inimaginable en cualquier país del mundo. Una empresa, por ejemplo, no podría tener en tan poco tiempo 6 gerentes generales, quebraría inmediatamente, porque además cada uno de esos presidentes ha hecho nombramientos de ministros, de muchos ministros, primero que no tenían el perfil adecuado para asumir el cargo, como donde el extremo fue en la época de Pedro Castillo. Y la otra característica es que un ministro en el Perú dura 4 meses en promedio. Entonces, primer factor, la tremenda inestabilidad política que hace que no hayan políticas de mediano y largo plazo y que los ministros cuando asumen su cartera se quedan calladitos y no dirigen las expectativas hacia inversiones productivas. Una segunda razón de por qué hemos pasado de ser el tigre de América Latina a un gatito chiquito casi inofensivo es porque también es cierto que hemos tenido un mal sector externo hasta hace un par de años. Recuerda que primero fue el COVID, después fue la guerra entre Rusia y Ucrania, luego todo esto redundó en precios de commodities, sobre todo de alimentos y también de la urea, que es el fertilizante muy usado en el Perú, sobre todo en la costa. Subieron 4 o 5 veces la tonelada comparado al año anterior. Entonces también hemos tenido este mal escenario externo y finalmente hemos tenido también mal clima. El año pasado tuvimos al ciclón Yaku y ahora se nos viene el fenómeno del Niño. Con el Yaku hubo inundaciones en el norte, pero también el año pasado tuvimos la peor sequía en la sierra después de 50 años. Y la cereza del pastel, y con esto termino la respuesta, es que lamentablemente no hemos tenido un gobierno con liderazgo para Exacto. promover el desarrollo económico y la inversión privada, ¿no? Parece que al gobierno y sobre todo a las máximas autoridades les ha dado medio vergüenza de hablar de los temas económicos, porque recién ahora que estamos en recesión, se acuerdan que la economía está yendo mal y que va a terminar generando números negativos y que el número de pobres se incremente significativamente. Sin embargo, señor Milton von Gessen, ahora hay que decir lo siguiente, ¿qué acciones está tomando el gobierno? Y todo apunta a que el gobierno esté apostando por la inversión pública. Es por eso que ha pedido un crédito suplementario, es por eso que está entregando bonos, está entregando subvenciones. Entonces, ¿es el camino correcto el que está siguiendo el gobierno, señor Milton? Mira, claramente no, porque nosotros acá analizamos fuertemente lo que pasa con la inversión pública y lo que tenemos es una tendencia horrible. En los últimos años los proyectos son cada vez más chiquitos, no hay proyectos emblemáticos. Uno puede haber criticado a todos los gobiernos que ha habido desde Fujimori en adelante, pero todos esos gobiernos, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta-Humala, etcétera, todos tenían proyectos emblemáticos, proyectos grandes, proyectos que generaban confianza.
En este gobierno no hay un solo proyecto emblemático de infraestructura por el lado de la inversión pública. Las asociaciones público-privadas no han sido impulsadas hasta recientemente que entró José Salardi, que es el único optimista en todo el gobierno en proinversión, pero por otro lado en minería, por ejemplo, hubo este intercambio de ideas entre el Premier y el ministro de Energía y Minas, donde uno decía que Tía María era un proyecto prioritario y el Premier lo desautorizaba y le decía que ese proyecto no estaba en la agenda. Eh, entonces, ha sido claramente un gobierno que no se la ha jugado por la inversión privada y por generar la confianza, ¿no?, en los agentes económicos para que la producción empiece a moverse dinámicamente. Vidensa Consultores, de lo cual usted es director de Vidensa Consultores, ha hecho un análisis también en torno, por ejemplo, a la infraestructura. El gobierno tiene muchos proyectos paralizados y no se ha avanzado, y esto podría de alguna manera ayudar a dinamizar la economía, pero están allí. Sí, mira, lo dramático ha sido que en el Plan Nacional de Infraestructura que se aprobó el 2019, pero que este gobierno ratificó hace unos meses, en 4 años ha gastado casi toda la plata que significaba la brecha. Ellos habían calculado una brecha de corto plazo de 116.000 millones, se han ejecutado como 85.000 millones, pero no se ha logrado aumentar el número de conexiones de agua, no hemos aumentado el estado el nivel de asfaltado en las carreteras que existen en el país, no hemos incrementado de manera significativa las conexiones domiciliarias de energía. El sector salud es una calamidad, el sector educación es una calamidad. Entonces se está gastando mucha plata de manera tremendamente ineficiente en proyectos chiquititos, sin generar este cierre de brechas que reclama tanto la población. Ahora, si vamos a los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, ahí la cosa está peor, porque muchos, o sea, no invierten el presupuesto que se les da al inicio de año, o sea, su presupuesto inicial de apertura, incluidos los presupuestos modificados, los tienen ahí apenas. Acá en La Libertad, por ejemplo, ojo, que hablamos de una región importante, apenas se ha invertido el 32%. Y ya Sí, ni qué hablar de lo demás. Y encima el gobierno les está entregando más dinero. O sea, no pueden gastar lo que tienen y se les está dando más dinero en sus manos, en sus cuentas. no, totalmente de acuerdo con el análisis, pero lo peor no es eso, lo peor es que gastan poco, pero que lo que están gastando lo están gastando mal. Peor. Como digo, han descubierto masivamente en los últimos 2 o 3 años que la plata pública ya no se hacen licitaciones, se hacen muy pocas licitaciones. Los gobernadores, por ejemplo, en regiones como Ayacucho o Apurímac, han descubierto que mejor ejecutan la plata de manera directa. ¿Qué quiere decir de manera directa? Que ellos mismos, en vez de contratar una empresa para que construya el centro de salud, van contratando uno por uno al ingeniero, al arquitecto, van y compran el cemento en la distribuidora, alquilan la maquinaria, etcétera, de forma que el nivel de falta de transparencia es enorme y estoy seguro que la corrupción debe haber aumentado a niveles como nunca se han Terrible. registrado en el Perú. Terrible. Ahora, el ministro de Economía, el señor Alex Contreras, ha manifestado y ha dicho que la recesión es un episodio mitigable. Pero aquí, tengo que ir a una pausa, pero aquí le dejo con esta inquietud. La voz del gobierno está perdiendo credibilidad, y le digo esto, porque desde julio el ministro no aceptaba que teníamos una recesión, decía que ya íbamos a crecer, llegó julio, agosto, estamos octubre y recién acepta que estamos mal económicamente, que hemos caído en este nivel de recesión, pero ahora dice que en el primer trimestre de 2024 nos vamos a recuperar, pero el ministro se olvida que se viene el fenómeno del Niño, y el día de hoy ha manifestado que este tema de la recesión, y textualmente leo, es un episodio mitigable. Estamos también conversando en estos momentos con Milton von Gessen, director
de Videnza Consultores, exministro de Estado también. Antes de irme a la pausa, señor Milton Mojesen había manifestado que el ministro de Economía acaba de mencionar el día de hoy de que esta recesión es un episodio mitigable, dicho. Pero, ¿qué tanta credibilidad ha perdido la voz del ministro o la voz del gobierno en torno al manejo económico, señor Milton Mojesen? Mira, la verdad es que en estas circunstancias, cuando uno revisa las cifras, los últimos 4 meses han sido de decrecimiento económico y en el acumulado de lo que va del año hasta agosto es casi menos 1% la caída del PBI. Claramente, nosotros que trabajamos en consultoría económica en el sector privado, lo que hay es una profunda preocupación por la falta de orientación económica clara, que se refleja, por ejemplo, en que de los 20 proyectos más importantes que priorizó el gobierno en el último año, 10 en los últimos 2 años, 10 de ellos no han ejecutado un solo sol. Solamente 2 de 20 han ejecutado más del 50% y el resto menos del 50%. No tenemos, como digo, el aeropuerto Jorge Chávez, por ejemplo, está avanzando rápido por el sector privado, pero todas las obras complementarias siguen analizándolas una y otra vez. Igual, el puerto de Chancay está avanzando, pero es una inversión privada, China, pero todas las obras complementarias que tenían que estar para potenciar el puerto de Chancay también está detenido. Los proyectos mineros, ya hablamos de Tía María, que el premier dijo que no estaba en la agenda. ¿Cómo no va a estar en agenda el proyecto más importante que hay en el Perú para desarrollar y para dinamizar la economía? Si quieres que no esté en el número 1 o número 2 de tu agenda, pero que esté en el número 15 o 20 o 30, pero tiene que estar en la agenda. Y el gobierno ha dicho que no está en agenda. Entonces, si tú ves también, por ejemplo, en La Libertad, el proyecto Chavimochic, se ha hecho, con tal de retomarlo, se ha ido por gobierno a gobierno la presa, pero todas las demás obras todavía no se convocan, ni el canal, ni los ramales. Entonces, majes que se tenían que haberse destrabado, básicamente finalmente terminan los concesionarios sin ser recibidos ni por el gobernador de Arequipa ni por el gobierno nacional para poder arreglar los temas que han llevado a que el proyecto esté trabado. Entonces, como dice la Biblia, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Todas las palabras, sí, yo sé que expresan buenas intenciones, pero los hechos no reflejan realmente que la reactivación económica sea una prioridad del gobierno y sea una prioridad a partir de fomentar la inversión del sector privado. Para ir concluyendo, usted dijo al inicio de la entrevista en torno a la crisis económica y a la recesión que hemos caído es por la inestabilidad, la crisis política que hemos vivido, pero esta crisis persiste y ahora nos vamos a ir del Ejecutivo al Legislativo. El Congreso de la República poco o nada ayuda a mejorar justamente esta predictibilidad que podamos tener en los mercados, en la vida diaria. Entonces, tras cuernos palos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo aportan y ayudan de manera conjunta para lograr pues, esta recuperación en la economía. Mira, lamentablemente los grupos políticos que están en la mesa directiva, cada uno tiene su agenda particular. Ninguno de ellos ha puesto al Perú por delante. Hay un grupo que solamente le interesa hacer leyes educativas para favorecer a los sindicatos y no a los chicos. Hay otro grupo que lo que quiere es básicamente chapar una comisión para repartir presupuestos entre sus alcaldías. Hay otro grupo político que lo único que quiere es tumbarse la Junta Nacional de Justicia. Y así por el estilo. Y hay otro grupo político que lo que quiso es tener la Defensoría del Pueblo y ya la tiene. Entonces, hay una convivencia
entre los grupos que están dirigiendo el Congreso y el gobierno, porque ambos están como en un pacto de no agresión. Oye, lleguemos al 2026, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo y nos dejas hacer a nosotros lo que nos da la gana y tú no nos fastidies. Y están así, Terrible. tranquilitos. Mientras tanto, en el país no se avanza en una agenda reactivadora. En una agenda país. Para terminar, señor Milton von Gessen, nos quedan 2 meses para intentar hacer algo. Yo no sé si ya se nos fue el tiempo, lo cierto es que no vamos a crecer, pero ¿cómo avisar estos 2 últimos meses del año y cómo se proyecta el 2024 en torno a la economía, señor Milton? Mira, es muy difícil que en los 2 meses que quedan se pueda revertir la situación. Lo más probable es que este año, el año cierre en cero o ligeramente negativo. Ya la industria, los economistas están poniéndose de acuerdo que está entre 0 y menos 0,4 probablemente. Los más optimistas dicen que podría ser ligeramente positivo, 0,1, 0,2, pero lo más probable es que sea negativo. Pero recuerda que en diciembre empiezan las lluvias, viene el Niño, el pronóstico del ENFEN dice que ya no va a ser de leve a moderado, sino está entre moderado y fuerte. Entonces vamos a tener un niño que va a generar mucho daño y está viniendo con sequía en el sur. Ya en el sur hay escasez de agua en los reservorios, hay escasez de agua en los cultivos y todo eso nos puede golpear muy Terrible. fuerte debido sobre todo a la incapacidad del Estado de poder haber canalizado correctamente los dineros y las acciones. Podemos decir entonces, con una respuesta muy breve, de que todavía no hemos tocado fondo en la economía. ¿Podemos seguir cayendo Eh, más? lamentablemente no veo que hasta el primer trimestre del próximo año esto se revierta. Probablemente se requiera más bien unas nuevas caras, refrescar el gabinete a nivel de Premierato y Ministerio de Economía para ver si se generan nuevas ideas y confianza. Señor Milton, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber analizado pues, el panorama económico crítico que vive nuestro país.